Buen presente, querido alquimista, bienvenido de nuevo a mi canal. Estoy muy feliz de que me estés acompañando una semana más y hoy te traigo un contenido un poquito diferente. Se trata de un video reflexivo que nace fruto de mis ponderaciones, de mis sentires, de mis experiencias, por supuesto, y que considero interesante traerlo al canal. Me encantan también estos videos en los que me siento delante de la cámara y os comparto mis reflexiones, mis experiencias, siempre con ánimo de que puedan servirte en tu propio proceso alquímico, en tu propio camino y en tu propia búsqueda. Estos darme cuentas que te voy a compartir en el día de hoy me han servido mucho en mi proceso y espero de todo corazón que también puedan ser de utilidad para el tuyo. Hoy vamos a hablar de la paz interna, de la calma, del silencio como elementos productivos, como elementos que suman y no como algo que se considera hoy en día quizás en nuestra sociedad actual una pérdida de tiempo, algo que no es productivo. Como bien sabes, vivimos en un sistema en el que siempre estamos en el hacer, se nos impulsa siempre a estar ahí fuera, en el hacer. Los éxitos se miden por lo que conseguimos en el reino de la materia. Vivimos bajo una presión cultural y social que equipara el valor en el hacer, como si solo existiéramos o valiésemos cuando estamos en el hacer y no en el ser. ¿Te das cuenta? Y esto es algo que a mí me ha calado hasta que empecé a observarme a mí misma. Te cuento desde mi experiencia que yo siempre he sido una persona que se ha validado mucho en lo externo, en el hacer. Yo sentía que para ser alguien importante, para que los otros me dieran un valor, yo tenía que hacer siempre cosas, que mantenerme siempre ocupada, porque eso es lo que me habían enseñado que era productivo. Yo creía que cuanto más logros externos tuviera, pues más me iban a recibir, más me iban a acoger, más me iban a reconocer. Y que por contraposición, cuanto más tiempo perdiese, entre comillas, en asuntos que tienen que ver con la propia calma, el silencio, la escucha interna, pues más tiempo estaba perdiendo en ser productiva fuera. La paradoja en la que yo siempre me he encontrado es que a mí me hacía bien atender mi mundo interno, dedicarme tiempo a observarme, a los momentos de calma, de coherencia, de silencio, pero sentía una culpa tremenda cuando me dedicaba a esos espacios. Ahora entiendo por qué sentía culpa, porque había una incoherencia dentro de mí, había esta parte innata y genuina del sentir que necesitaba esos espacios y que los pedía, y luego estaba la parte mental sujeta a introyectos familiares e introyectos sociales que me decía que irme hacia adentro era una pérdida de tiempo y que tenía que estar afuera para seguir produciendo, para seguir creciendo. Entonces tenía esta incoherencia y por eso sentía culpa, ¿sí? Me hacía autosabotaje cuando estaba en el hacer fuera, me sentía culpable por no irme hacia adentro y cuando me iba hacia adentro me sentía culpable por no irme hacia afuera, ¿no? Y esto es algo que veo que sucede mucho en la sociedad actual. Veo que me sucedía a mí y veo que le sucede a muchas personas que están entre un mundo y otro, están entre el universo interno y el universo externo, pero nunca acaban de estar presentes, que era también lo que me pasaba a mí, que yo quería estar presente, pero había momentos que tenía tanto caos interno, no atendía ni una cosa ni la otra, que al final me perdía. Fíjate que incluso las interacciones personales, había un punto que cuando había conflictos sobre todo, yo las veía como una pérdida de tiempo. Primero, porque yo huía del conflicto, es algo que evitaba, ¿sí? Y que con el tiempo he ido trabajando. ¿Por qué lo evitaba? ¿Para qué lo evitaba? He ido descubriendo. Entonces, por un lado lo evitaba, pero por otro lado es que lo mismo, no lo veía como algo productivo, lo veía como una pérdida de tiempo para mí y para el otro, y entonces huía del conflicto. Y hoy lo veo de otra manera. Hoy cada conflicto, que es normal que haya conflictos con los seres que más quieres, es algo natural. Pequeños conflictos, claro, cuando se vuelve algo ya
difícil es otra historia, pero hablo de los conflictos del día a día entre nuestras familias, nuestros amigos, es algo lógico. Y hoy lo veo de otra manera, hoy lo veo como una oportunidad de comprenderme mejor a mí misma, como una oportunidad de comprender mejor al otro, como una oportunidad de que nuestro vínculo se fortalezca, de comunicarnos mejor, de entendernos mejor al fin y al cabo. Es como una práctica para él y para el otro. Entonces, fíjate, hasta esto lo veía como algo que hay que evitar a toda costa, porque la interacción personal lo que nos lleva es a mirarnos hacia adentro, a hacer frente a emociones que evitamos o que por algún motivo nos cuesta estar en contacto con ellas. Pero fíjate, cuanto más me hago cargo de la situación, de por ejemplo entrar en un conflicto desde el respeto, desde la comunicación, desde la consciencia, más permiso y más espacio me doy para responsabilizarme de los asuntos internos que me quitan paz y que me quitan calma. Alargar el conflicto en el tiempo o postergar las cosas, hacer como si no pasara nada, no pasa nada, no, ya lo resolveré, lo que hace es quitarte paz interna. Y la falta de paz interna lo que resta al final es coherencia, y la falta de coherencia crea caos, y el caos no puede ser productivo, ni dentro ni fuera. Como decía, se nos ha educado en el hacer continuo, en el estar a 1000 cosas, en el tener la agenda llena, hacer 1000 planes, y se nos ha enseñado que eso es lo productivo, pero hay que irse a lo más lógico, a lo más sencillo. Nuestro cerebro necesita descansar y sabemos que el cerebro, para completar sus procesos, necesita descanso, y que el descanso lo que nos da es mejora de memoria, mejora nuestra creatividad, nuestra fluidez, nuestro estado de presencia. Ya solo con eso deberíamos cuestionarnos la vorágine existencial en la que estamos sumidos la mayoría de los seres humanos. Esta vorágine existencial que lo que hace es que evitemos entrar en contacto con lo que desde mi punto de vista es verdaderamente importante, que es lo que está sucediendo en el interior de uno mismo. Como te decía, con el tiempo yo fui descubriendo que yéndome adentro, yéndome a esa paz, a esa observación, a ese sentir, encontraba mucha más claridad, y eso me daba, por lo tanto, mucha más productividad en todos los sentidos. En el sentido externo, en el sentido interno, en mis relaciones, en mis vínculos, en todo. Descubrí que dándome esos espacios diarios de autoobservación, de ver mis emociones, el para qué de mis emociones, el para qué de mis sentires, de atender toda esta parte que es innata y que está siempre ahí, este universo interno. Descubrí que esto me hacía estar más en calma. La calma lo que me hacía era estar en más presencia, en más coherencia. Y esto lo que hacía y lo que hace es que mi mundo externo lo viva desde el presente. Por supuesto que cada día hago lo mejor de mí para seguir aprendiendo, seguir mejorando. Yo también tengo días malos en los que no estoy presente, en los que me siento incoherente. Claro que los tengo. Pero hoy en día he aprendido que para lograr fuera una coherencia tengo que estar primero en coherencia dentro de mí. Y eso solo lo encuentro dedicándome tiempo para cultivar este silencio interior, para cultivar esta observación, estos darme cuentas. Quizás otras personas encuentran otros modos, pero yo os prometo que esta es la única vía que he encontrado para alinearme. El dedicar tiempo al universo interior. Cuando más en calma y más en coherencia me he sentido, más productiva he sido en todos los sentidos. A lo mejor no he tenido la agenda llena, que es lo que a lo mejor espera el sistema, pero lo que he tenido en agenda lo he hecho con toda la presencia y la consciencia del mundo, y entonces me he ido a dormir en paz. Yo he sido de las personas, y aún me cuesta, que quiere hacer muchas cosas en el día,
y estoy aprendiendo, ahora mismo estoy en una etapa en la que estoy aprendiendo a no sobrecargarme de tareas y las tareas que me pongo, pues hacerlas bien, desde la tranquilidad, no desde el cuanto más haga, mejor, que es lo que siempre he creído y como te digo que aún estoy trabajando, porque es una creencia que está muy arraigada en mi ser. Entonces aquí aprovecho para hablarte de estas creencias, de estas percepciones que nos hacen actuar de la manera en la que lo hacemos, de estas percepciones que desde el inconsciente moldean nuestra actividad. Y esta creencia que estaba tan arraigada en mí es precisamente esta, que en el hacer los demás me reconocen. Yo valgo más, esta es la creencia, si hago más cosas. Uno de mis grandes maestros, Kim, siempre me decía, Iris, para ti menos es más. Tu papel no está en el hacer, tu papel está en el no hacer. Y cuando me decía esto, yo no lo entendía. Yo decía, ¿pero qué me quiere decir con esto exactamente, no? Porque, ya os digo, yo siempre he estado en el hacer máximo, sin darme cuenta del daño que me estaba haciendo. Entonces, cuando empecé con muchas resistencias a dejar de estar siempre en el hacer externo y estar en el hacer interno, o mejor dicho, estar en el ser, empecé a darme cuenta de esto, de que yo me validaba continuamente en la acción, en el ser una mujer productiva. Y no me daba cuenta de que este impulso está directamente relacionado con una herida que yo traía, que es la herida de no reconocimiento, de no merecimiento. Una herida que operaba en la sombra y cuando yo no le prestaba atención, entonces se hacía figura por otros medios, a través de la ansiedad. Yo he sido una persona que ha tenido mucha ansiedad en algunos periodos de su vida y aún los tengo a veces. Y cuando esa ansiedad se apodera de mí, ya sé que hay una incoherencia, ya sé que hay algo que no está alineado en mi interior. Entonces me tomo el tiempo, los días, las semanas, los meses que son necesarios para volver a un equilibrio. Y en este caso, en periodos determinados de mi vida, estaba tan ciega, queriéndome validar, queriendo que los otros me reconocieran por esta herida que no estaba prestando atención, que lo que hacía era desequilibrarme más aún. No me estaba amando a mí misma, no me estaba validando a mí misma, no me estaba reconociendo a mí misma. Y hoy, afortunadamente, he podido verlo, he podido aprender de ello, aún estoy aprendiendo y me siento una persona mucho más libre, siento una libertad interna y una paz que nunca había sentido anteriormente cuando estaba arraigada a esta herida. He aprendido a mirar esta herida con amor, con compasión, también con aceptación, a integrarla y me he dado cuenta que esa percepción de no merecimiento, de no reconocimiento, era validada en mi hacer. Es decir, cuanto más yo estaba en el hacer, más le estaba diciendo a mi inconsciente, sí, es cierto que tú no mereces, sí, es cierto que no mereces ser amada y no mereces ser reconocida, haz más, que así quizás lo logras. Entonces le estaba enviando a mi inconsciente la señal de esa creencia es verdadera. Y hasta que no fui capaz de darme cuenta, de verla, de tener el valor de hacerme cargo de ello, mi mundo interno y mi mundo externo no se comenzó a transformar. Ahora el mensaje que trato de enviarle, porque a veces el inconsciente es increíble, ¿no? y se arraiga a creencias, pero el mensaje que yo trato de darle cada día, que le doy cada día, es el contrario. Cuando siento estos impulsos de estar en el hacer, observo qué es lo que está pasando y la mayoría de veces lo que está pasando es eso, que hay como una ansiedad que proviene de la mente que me está diciendo, Iris, tienes que hacer más cosas para lograr más cosas, para ser más eficiente, para llegar a lograr X. Y entonces cuando veo eso, observo eso, lo que hago es todo lo contrario, parar, irme adentro, encontrar momentos de silencio, encontrar momentos de serenidad y ahí
las aguas internas se aquietan, la mente se tranquiliza y entonces puedo ver con claridad, puedo discernir. No me meto presión, me valido, me reconozco y de este modo el mensaje que le estoy enviando a mi inconsciente es: no es cierto que necesitas ser muy productiva para que otros te validen. Lo único que necesitas para que otros te validen es primero validarte tú a ti. Y esto es algo que os digo siempre. La vida nos han enseñado que funciona de una manera y funciona de otra manera completamente diferente. No es yo hago para que los otros me reconozcan. Ahí hay un miedo intrínseco, hay una herida de miedo, de no soy suficiente, ¿os dais cuenta? Sin embargo, la vida funciona de la siguiente manera. Yo me reconozco y entonces la vida me reconoce. Yo me reconozco y entonces Dios me reconoce. Dios se ha entendido como el creador, como el arquitecto, como el poder creador que habita dentro de nosotros. El impulso de estar siempre hacia afuera, logrando cosas, haciendo cosas, es hijo del miedo, es hijo del perderse algo en la vida, de el conseguir menos que el otro, del conseguir menos reconocimiento del otro. Pero ir hacia adentro es un acto de soberanía, un acto de valentía y yo diría que hasta de revolución, porque es ir en contra de lo que te están diciendo fuera, ir en contra a favor de lo que tu interior necesita y te está pidiendo. Es un acto de rebeldía mirarse hacia adentro en nuestra sociedad actual y es un acto que requiere de mucho valor, que requiere de mucha humildad, de bajarle al orgullo, de bajarle a la soberbia, de contarse verdad. No es fácil, pero te aseguro que los resultados que traen, si eres una persona que quiere ser productiva, son precisamente los resultados que estás buscando. Porque en esa observación, si tú te comprometes contigo mismo, en ese silencio, en esa paz, en esa serenidad, vas a encontrar la coherencia. La coherencia te lleva a la armonía externa. La armonía externa te lleva a ser productivo en todos los ámbitos de tu vida. Con estos darme cuentas, otra cosa que he aprendido es que este juego del ser en el que estamos, sabéis que a la vida yo lo llamo el juego del ser, no va de hacer muchas cosas y de lograr muchas cosas, sino de aprender a vivir manejando el cosmos interior. El verdadero juego se libra, opera desde el interior de cada uno de nosotros, que es de donde surge el mundo externo. El mundo externo surge de la percepción. Cada uno de nosotros estamos construyendo la realidad desde la percepción. Somos los observadores conscientes que crean el universo externo a raíz de la propia experiencia interna. Fijaos qué importante es, por lo tanto, aprender a jugar en el cosmos interior. Y lo paradójico que es que vengamos aquí a la Tierra con este velo del olvido y que nos vayamos hacia afuera continuamente o tengamos esa tendencia humana a irnos hacia afuera y desocupar la parte interna, que es la que nos va a ayudar a manejarnos en la parte externa. Entonces, desde mi punto de vista, el juego del ser, el juego de la vida, va precisamente de aprender a manejar el mundo interno, de evolucionar, de transitar todas las emociones, de gestionarlas, de, según lo que pasa afuera, cómo gestiono lo que pasa adentro. Para mí el juego va de esto, y es eso, un juego en mayúscula, no es ninguna competición en la que haya que ganar nada. El único jugador con el que tienes un compromiso es contigo mismo, y el compromiso está dentro, está en tu percepción, está en las historias que te cuentas, estás en el caso que le haces a tu cuerpo y a tus emociones, a todo eso. Y fijaos, la poca presencia que en general tenemos por estar
entre medias, todo el rato en un vaivén entre el mundo interno y el universo externo, que es lo que comentaba antes. Muchos de nosotros, yo diría que la mayor parte de nosotros, crecemos sin aprender a lidiar con nuestro mundo interior, porque culturalmente, socialmente, no se nos ha educado, no se nos ha enseñado a cultivar y a gestionar el cosmos interior. Consecuentemente, cuando hay una necesidad que se hace figura de realmente atender asuntos internos porque llevan mucho tiempo desatendiéndose, se crea ansiedad, se crea caos, porque dentro están pasando muchas cosas, pero es que claro, es que fuera tengo muchas cosas que hacer, entonces lo voy postergando, voy mirando hacia otro lado porque no tengo tiempo, porque tengo que cumplir mis objetivos, porque tengo una lista interminable de tareas que hacer fuera. Ya atenderé esto que estoy sintiendo. Me da pereza o tengo miedo, lo que decía antes. Te invito a que te observes a ti mismo y que veas si es tu caso, si estás continuamente en un vaivén entre el universo interior y el universo exterior sin estar nunca en el momento presente, porque esto lo que hace que no estás ni dentro ni fuera, estás siempre en caos, dando vueltas, ¿no? Y quizás cuando estás en uno, estás pensando en el otro, que es lo que me pasa a mí, y cuando estás en el otro te sientes culpable por no estar en el otro porque sabes que no estás siendo responsable. Y la culpa, como sabes, es irresponsabilidad. Entonces, párate a observar cómo es tu día a día. Por ejemplo, te despiertas después de haber tenido una noche vívida de sueños muy intensos, de memorias, de recuerdos, de experiencias, que como sabes, para mí el mundo astral no es tan diferente al mundo que llamamos real. Incluso quizás el astral es más real que esta realidad terrenal. Pero bueno, a donde quería llegar es que cuando nosotros vivimos experiencias en el astral, se nos mueven emociones, se nos mueven muchas cosas internamente, y cuando nos levantamos por la mañana pretendemos hacer como si no hubiera pasado nada, como si el mundo de los sueños solo es pura fantasía, esto no influye para nada. Pero dime cómo te sientes después de una noche intensa de sueños, ya sean sueños que te han llenado de alegría o que te han llenado de miedo, de lo que sea. Te afecta, por lo menos yo lo experimento de esta manera. Según cómo hayan sido mis sueños, ya tengo una percepción de la realidad, nada más despertarme, ya tengo una sensación. Y a veces me despierto con una sensación agridulce por lo que he vivido en el astral, y he de hacer un trabajo previo antes de, digamos, comenzar mi día en lo externo para poder ir con calma, porque si desatiendo lo que ha sucedido, o lo que, aunque no recuerde exactamente lo que ha sucedido, pero sí sé lo que me ha hecho sentir, pues ya empiezo el día con ese sentir, y ya empiezo el día sin atender el mundo interno, tratando de resolver fuera. Entonces, imagínate eso, vuelvo al relato, que estás en tu día, que acabas de despertar y que ya te has levantado agitado por lo que ha ocurrido en tus sueños. Te vas corriendo al trabajo, llegas tarde, tienes un montón de tareas pendientes, reuniones. Luego, cuando salgas del trabajo, tienes una agenda llena de ocio, de actividades, y entonces estás pensando en me va a dar tiempo, a tal hora tengo que estar allí, no, pero tengo que entregar esto en el trabajo, no, pero quiero lograr esto por la tarde. Y a la vez estás, uy, pero qué sensación tengo de lo que ha pasado esta noche en mis sueños, de qué viene esta sensación, qué es lo que me está queriendo decir, y otra vez vuelves a lo de fuera. Y luego vuelves otra vez a lo de dentro, por emociones que no están resueltas quizás. Empiezas a sentir ansiedad porque no te da tiempo a hacer todo. Empiezas a acordarte de que tienes, no sé, una conversación pendiente con tu hermana, una conversación pendiente que está creando separación entre vosotros, pero ya lo atenderé en otro momento. Y luego te nace el sentimiento de estoy enfadado con este compañero de trabajo, pero bueno, voy a hacer como si no pasara nada, porque en realidad no pasa nada. Y otra vez te vas al plan de la tarde, te das cuenta, y esto es un ejemplo de caos que yo me atrevería a decir que ocurre en la mente de la mayoría de las personas. Y es algo normal, de nuevo, no es algo para sentirse
culpable ni nada. Solo es algo que merece ser observado y transmutado para, en la medida de lo posible, estar en presencia, vivir desde la consciencia y al final y al cabo hacer lo que has venido a hacer, que es conocerte a ti mismo, la máxima que siempre nos han transmitido todos los sabios desde la noche de los tiempos. Conócete a ti mismo, y para conocerse a sí mismo es necesario parar, es necesario el silencio, es necesaria la retirada, es necesaria la observación, la valentía. Y cuando existe esta coherencia interna fruto de esos silencios, de ese parar, entonces fuera también existe y se da esa coherencia externa. También logramos, también nos alineamos con lo que queremos materializar. Porque, ojo, no estoy diciendo que sea malo el logro externo, que sea malo el logro terrenal, el éxito terrenal. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que todos esos logros terrenales, sin un éxito interior, no llevan a la paz, no llevan a la calma en el largo plazo. ¿A cuántas personas conoces? Quizás tú eres uno de ellos, que ha logrado todo en la vida, externamente, todo en el juego externo. Estoy todo el rato poniendo comillas, el todo. Ha logrado el todo en la vida exterior. Pero que luego llega un punto en su vida que se encuentran tremendamente vacíos. Tengo todo el dinero, tengo la familia que quería, el trabajo que quería, todo. Pero hay algo que falla. ¿Qué es lo que falla? Seguramente falla que no se ha dedicado el suficiente tiempo a observarse internamente. Por lo tanto, llega un punto en la vida que esos logros externos te llevan a el punto cero, al punto de partida, que es en el que entramos en este juego del ser, que es el punto de obsérvate a ti mismo, conócete a ti mismo. Entonces, desde ese autoconocimiento logramos cosas externamente también, claro que sí, pero en una coherencia, en una calma, nos vamos a dormir en paz con nosotros mismos, porque estamos fuera en presencia y estamos dentro en presencia y vivimos una vida en consciencia, aprendiendo a jugar, primero dentro y después fuera. Y el gran Carl Jung tiene una cita que sirve para esta reflexión, que es: quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Despierta al autoconocimiento, a la observación, al contacto con la emoción. Y despertar, en este sentido, es productivo, porque cuanto más despiertas, más te conoces, más productivo eres en todos los sentidos, más calma hay en tu vida, menos mente, más presencia. Y esto último que he dicho me lleva precisamente a una última reflexión que tiene que ver con el silencio y el contacto con lo divino, el contacto con la energía creadora, el contacto con nuestro yo superior, con el ser que realmente somos y que trasciende la materia, un ser eterno, inmanente, que está aquí manejando nuestro vehículo cuerpo-mente. En el silencio volvemos a casa, volvemos a nosotros mismos, conectamos todos los puntos, entendemos desde un punto de vista muy profundo, muy sutil, energético, cosas que desde la mente lógica y racional, que desde el personaje no podemos entender. Los momentos de silencio te van a llevar a conectar con tu energía genuina, que es la energía de Dios. Te van a llevar a encontrar momentos de muchísima claridad, momentos quizás de expansión de conciencia. El silencio te hace más creativo, hace que encuentres resolución a problemas, hace que las emociones se acomoden en el cuerpo y que el cuerpo te hable desde la calma, no desde el correr, desde el estar acelerado. El silencio es una gran herramienta de productividad. Cuando estamos en silencio, haciendo alguna actividad mínima, puede ser desde una meditación
puede ser escritura en silencio, puede estar relacionado con un paseo, con visualizar un atardecer en silencio, tú contigo. Las cosas se acomodan. En esos silencios encontramos las respuestas a nuestras preguntas. En esos silencios, si somos lo suficientemente valientes, todo lo que está dentro, que normalmente presionamos para que no salga, se hace figura y nos viene a hablar. Los mensajes que hemos ocultado en nuestro interior, ya sea porque no podíamos hacernos cargo en ese momento o porque no podíamos, no queríamos, en el silencio van a venir para que los veas. Y esto sucede porque cuando estamos en silencio y en un estado sostenido de serenidad, la mente baja sus revoluciones, se silencia y entonces se pone al servicio del creador, de ti, observador consciente, que manejas el vehículo desde esta parte intangible. El ego, el personaje, la mente deja de estar en control de la situación, que es lo que intenta, que el ego ya sabes que es bueno, solo que a veces es muy intenso, pero el ego lo necesitamos, sí. Pero eso, cuando el ego deja de querer ser protagonista y se tranquiliza y le cede el trono al alma, que es verdaderamente el conductor de este vehículo, entonces cuando hay menos mente, nuestra conciencia, eso que somos, está más activo. Y entonces ahí, en ese momento expandido de conciencia o de mayor plenitud, todo se ve diferente, todo se ordena. Y en ese orden nace entonces la calma y la sobriedad mental suficiente para poder hacerme cargo de los asuntos externos y ser entonces más productivo. Más productivo desde esta parte espiritual. Porque la espiritualidad para mí tiene que ver con conectar contigo, con esta parte genuina. Y entonces, conectado desde ahí, me puedo ir a la materia. Y lo que estoy haciendo es un acto mágico, es un acto sagrado. Estoy espiritualizando la materia, estoy encarnando el mago, el arquetipo del mago, que el otro día hablaba de él en un episodio que te dejo por aquí. Estoy encarnando esa energía. ¿Por qué? Porque estoy alineando dentro de mí mis 4 elementos, que recuerda, los elementos son el aire, que tiene que ver con la actividad mental, la emoción, que es el agua, la voluntad, la intención, tiene que ver con el elemento fuego, y por último el elemento tierra, que es la acción. Si hay coherencia entre mi voluntad, entre mi pensar, mi sentir y mi hacer, entonces estoy creando armonía, y en esa armonía nace el 5.º elemento, o se expresa, mejor dicho, el 5.º elemento, el éter, el espíritu. De esta manera estoy espiritualizando mi experiencia terrenal, estoy espiritualizando la materia, que es precisamente lo que hemos venido a hacer. Está explicado de otra manera. Antes te decía con las palabras del juego del ser que hemos venido a aprender a jugar desde dentro para luego irnos afuera. Pues esto es lo mismo, hemos aprendido a contactar con el espíritu desde la materia para poder así actuar desde el espíritu, desde el ser, desde la coherencia. Y desde ahí siempre vamos a estar actuando desde el amor y el respeto a nosotros mismos. Cuando estamos continuamente existiendo, haciendo desde el querer demostrar, desde la herida del miedo, desde la herida del abandono, le estamos diciendo a nuestro inconsciente que eso es cierto, que eso es así, que esa creencia es verdad, y le estamos dando más fuerza al personaje. Estamos entrando en neurosis, que diríamos desde la Gestalt. Nos estamos creyendo el discurso del ego, de un ego que ha aprendido a sobrevivir como ha podido con lo que ha tenido, que son mecanismos de evitación para tratar de no entrar en contacto con aquello que le produce dolor. Pero desde ese punto, desde esa neurosis,
no nos vemos a nosotros mismos. Y cuando no nos vemos a nosotros mismos, no podemos amarnos. Porque si no nos vemos, ni siquiera nos reconocemos. ¿Cómo vas a amar algo que no ves y que no reconoces? Aquí está nuestro trabajo. Aquí está nuestra misión. El aprender a amarnos a nosotros mismos para encarnar la energía creadora, que es una energía que se basa en el amor. Es la energía base de tanto el cosmos interior como del cosmos exterior. Y aquí hemos venido a recordar eso, a recordar que esa esencia es lo que somos, que esa esencia siempre está presente, que a veces se oculta para que la busquemos dentro de nosotros mismos. Y cuando somos capaces de ver esa luz en nosotros, entonces podemos ver la luz afuera. Al final, la conclusión de toda reflexión siempre me lleva al mismo lugar, que es a este precisamente. Responsabilizarse de los asuntos internos con consciencia es lo que nos lleva a transformar nuestra percepción, a que el juego lo vivamos de una manera diferente. Como conclusión, la verdadera productividad no es aquella que se mide con resultados externos inmediatos, es aquella que se siembra con la coherencia. Y la coherencia trae paz. Y la paz no es pasividad, es alineación. No hay nada como irse a dormir en paz, sabiendo que uno está siendo coherente consigo mismo, que está alineando todos sus elementos. Entonces, querido alquimista, te invito a que te preguntes, ¿por qué te da tanto miedo ir hacia adentro? ¿Qué es lo que te asusta tanto? ¿Qué es lo que te da miedo respecto al silencio, respecto a encontrarte contigo mismo cara a cara? ¿Qué verdad no puedes sostener? ¿Qué verdad no quieres ver? ¿Qué es lo que no quieres reconocer o no puedes reconocer? Porque quizá no puedes y está bien, pero al menos date la oportunidad de mirarlo. Y si no puedes hacerte cargo de ello ahora, quizá en otro momento. Pero te invito a que lo intentes, porque en el largo plazo, el tener la capacidad de sostenerte a ti mismo en la verdad y en el silencio es lo que te va a llevar a una vida sostenida en paz y en armonía. Y por supuesto que la vida es dualidad, que la vida es ritmo, que hay etapas de dolor y de mucho dolor, y hay etapas de alegría y de mucha alegría. Pero podemos aprender a vivir en paz, en el dolor y en la alegría, en la medida en la que somos capaces de cultivar nuestra propia paz interior. Dicho esto, querido alquimista, espero de todo corazón que esta información, fruto de mis reflexiones y experiencias, te pueda ser útil para tu propio proceso interno, para tu propio proceso de alquimia y darse cuentas. Que si lo has considerado útil, por favor me dejes tus comentarios contándome tu experiencia, lo compartas con tus seres queridos. Me ayuda mucho que este contenido lo hagas visible con un like, con un comentario, siguiendo la página, porque de esta manera los algoritmos hacen que esta información llegue a más personas y cada vez seamos más los alquimistas que, transformando nuestro mundo interior, somos capaces de salir afuera para así entonces transformar lo externo. No estamos separados, somos un todo operando en diferentes conciencias. Toda revolución externa, todo cambio externo es fruto de una revolución que tiene que ver en cada universo interior. En los tiempos que corren, ocuparse de los asuntos internos es más que una revolución, es un acto de puro amor, porque estás honrándote a ti mismo, estás honrando a la creación, estás honrando la energía divina, estás honrando a cada uno de los seres humanos. Es un acto de puro amor hacia ti, hacia el Creador y hacia todos los demás seres que habitan esta y todas las realidades, me atrevo a decir.
Gracias por tu compañía, que la luz de la consciencia ilumine siempre tu camino y nos vemos como siempre al otro lado de la mente. Hasta muy pronto.